Hace 2 años, un hombre había perdido todo lo que apreciaba. Y en algún lugar de las calles desoladas e insensibles, su compañero más cercano también. Hoy, bajo un cielo turbulento, un pastor alemán curtido por la intemperie establece contacto visual con un individuo desconocido. Y en ese instante fugaz, el mundo parece detenerse. Lo que sucede a continuación es una narrativa de devoción, resistencia y una conexión que el tiempo no pudo cercenar. Permanezcan con nosotros, pues algunas reuniones hacen más que reparar el corazón, lo remodelan. Efrén Casas alguna vez experimentó una vida que, aunque no era noticia, lo enriquecía silenciosamente en todos los aspectos significativos: un taller de mecánica desgastado por el tiempo enclavado en el corazón de la sierra, una esposa devota llamada Sara y un cachorro de pastor alemán llamado Max que rara vez dejaba que Efrén se apartara de su vista. No era una vida de lujo, pero era confiable, hasta la noche en que el mundo fue abruptamente arrancado de debajo de sus pies. Un automovilista descuidado, un repentino resplandor de faros, una vida destrozada en un instante. Sara ya no existía. Ninguna advertencia, ninguna despedida, solo un hospital estéril y un hombre que quedó agarrando una correa sin nadie en el otro extremo. El dolor tiene una forma de vaciar a uno tan completamente que uno olvida la esencia de ser humano. Efrén dejó de asistir al trabajo. Las facturas impagas se acumulaban como follaje otoñal caído. Y pronto, la casa que una vez llevó el aroma a café recién hecho y aceite de motor se convirtió en un mausoleo vacío que ya no podía mantener. A lo largo de todo ello, Max permaneció. Inicialmente, un latido firme acurrucado contra las piernas de Efrén durante las noches interminables en que no podía reunir la voluntad de moverse del suelo. Pero la depresión no solo aísla, inflige castigo. El día que Efrén empacó sus escasas posesiones restantes en una camioneta destartalada, Max se agitó. Individuos desconocidos con voces fuertes y comportamiento impaciente intentaron ayudar con la carga. En la confusión resultante, Max se zafó del collar y huyó hacia el bosque detrás de la propiedad. Efrén buscó durante horas, llamando su nombre entre los densos árboles, pero el bosque absorbió los ecos por completo. Quizás fue la abrumadora culpa. Quizás fue la profunda y persistente convicción de que no merecía encontrarlo. Independientemente, Efrén partió del pueblo esa noche sin Max, conduciendo hacia un futuro tan estéril como el asiento del pasajero a su lado. 2 años después, el atractivo del pasado demostró ser demasiado potente para ignorarlo. Efrén se encontró conduciendo de regreso al pueblo que había jurado nunca volver a visitar. Las tiendas no habían cambiado, las calles familiares pero extrañas. El garaje que una vez fue suyo ahora lucía una nueva señalización, una nueva capa de pintura, fingiendo ignorancia del desmoronamiento del hombre que había presenciado. Efrén estacionó calle abajo, salió al aire fresco de la tarde y se quedó allí, inhalando 100 recuerdos que golpearon con mayor fuerza que cualquier tempestad invernal. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, era que no era el único individuo atraído de regreso a estas calles. En algún lugar más allá de los callejones de ladrillo y las vallas oxidadas, un pastor alemán maltratado captó un olor en el viento que hizo que sus orejas se aguzaran y sus piernas temblaran, un olor que no había olido en lo que parecían 1000 vidas. Max había sobrevivido a todo lo que las calles le habían arrojado, aferrándose al único recuerdo que lo mantenía con vida, el rostro del hombre que una vez se arrodilló, extendió una mano y prometió: tú y yo, amigo. Siempre. A veces el pasado no permanece enterrado. A veces espera pacientemente, maltratado pero respirando, el momento adecuado para encontrar el camino a casa. Y así, sin más, 2 almas rotas, sin saberlo, pisaron el mismo camino una vez más, bajo el mismo cielo ancho que solían compartir. Si los pueblos poseyeran la capacidad de hablar, este murmuraría historias de sombras, de una figura espectral que se materializaba y desaparecía en callejones, rara vez observada, pero nunca olvidada.
Se referían a él como el perro fantasma, sin collar, sin dueño, simplemente un pastor alemán maltratado cuyas costillas eran visibles a través del pelaje apelmazado, sus ojos demasiado cansados para una criatura tan joven. No solicitaba comida. No ladraba. Simplemente buscaba, perpetuamente buscaba, como si persiguiera algo que el mundo insistía que ya no existía. Sin embargo, cada huella de pata declaraba lo contrario, él todavía creía. Max se había aclimatado a la existencia callejera con una especie de elegancia áspera. Los inviernos eran los más desafiantes. Las ventiscas transformaban las aceras en campos de batalla congelados, y el sustento se convertía menos en una cuestión de supervivencia y más en una cuestión de fortuna improbable. Aprendió los lugares donde los propietarios de los restaurantes desechaban las sobras después del horario comercial, donde la anciana viuda dejaba un recipiente con comida en el umbral de su puerta todos los jueves. Pero independientemente de la crueldad de los días o la longitud de las noches, Max invariablemente regresaba a un solo lugar, el armazón abandonado del antiguo garaje de Efrén. Permanecía allí durante horas, su cola golpeando débilmente contra el asfalto fracturado, mirando la entrada principal como si quisiera que se abriera. Los residentes locales ocasionalmente lo avistaban, un pastor viejo y canoso cojeando por las vías del tren, un fantasma tejiéndose entre las vallas rotas al atardecer. Algunos juraban que era un presagio. Otros dejaban cuencos de agua, demasiado aprensivos o demasiado asombrados para acercarse. Y Max, él permanecía como un enigma envuelto en cicatrices y silencio, siguiendo un mapa grabado en su memoria, un mapa que consistentemente conducía de regreso a Efrén. Mientras tanto, Efrén no lo estaba pasando mucho mejor. Su regreso al pueblo había agitado una mezcla de culpa, dolor y un atisbo de esperanza que no se atrevía a reconocer en voz alta. Recorría calles que alguna vez se sintieron como hogar pero que ahora parecían páginas arrancadas de un libro que no podía completar. Cada esquina doblada, cada letrero oxidado pasado, conllevaba el agudo escozor del recuerdo. Un perro ladrando a lo lejos hacía que su pecho se contrajera. Un destello de pelaje canela por el rabillo del ojo lo hacía girar bruscamente, solo para encontrar un espacio vacío. El destino posee un oscuro sentido del humor a veces. Max y Efrén deambulaban por las mismas calles, respiraban el mismo aire polvoriento, separados por simples manzanas pero por abismos de tiempo perdido. Una tarde, justo cuando la lluvia comenzaba a difuminar los colores del pueblo en una acuarela nebulosa, Max detectó algo, un olor que atravesó la niebla de su mente como un rayo. Se congeló, con las orejas hacia adelante, la nariz temblando. Era débil, pero estaba allí, familiar, imposible. Simultáneamente, al otro lado de la plaza del pueblo, Efrén se apoyó contra una farola, permitiendo que la lluvia fría empapara su chaqueta. Por primera vez en 2 años, sintió que algo se agitaba en lo profundo de sus entrañas, una presencia, como si lo estuvieran observando, no con miedo, sino con reconocimiento. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en ríos. La gente corrió a refugiarse, pero Max permaneció clavado en el sitio, con los ojos fijos en una figura borrosa por la niebla y la distancia. ¿Era real? ¿Podría serlo? La duda y la esperanza luchaban dentro de él, cada latido más pesado que el anterior. Esta no era solo otra noche, era algo diferente, algo eléctrico, vivo, atrayendo 2 mitades rotas de nuevo juntas a través de una tormenta. Aún no lo sabían, pero el destino ya estaba reescribiendo su guión. La lluvia caía como si los propios cielos estuvieran de luto. Las calles brillaban bajo las farolas parpadeantes, y los charcos reflejaban imágenes fragmentadas del mundo de arriba. Efrén permanecía inmóvil en la periferia de la plaza, con la chaqueta saturada, el agua goteando de su cabello. Al otro lado de la calle inundada, a través de una neblina de bruma e incredulidad, una figura le devolvía la mirada. Un perro, no simplemente cualquier perro.
Un pastor alemán con un cuerpo curtido por la supervivencia y un espíritu que se negaba a ser quebrantado. Max. Por un instante, ninguno se movió. El mundo a su alrededor se disolvió en nada más que el espacio entre dos almas que una vez se habían prometido una eternidad juntas. Max bajó la cabeza, sus orejas aplastándose contra la lluvia, cada músculo temblando. Era otra cruel treta de la mente. Un fantasma conjurado por el dolor del anhelo. Su corazón, maltratado y guardado durante tanto tiempo, golpeaba dolorosamente contra sus costillas. Al otro lado de la plaza, a Efrén se le cortó la respiración. Los recuerdos lo golpearon, un cachorro pequeño y torpe royendo los cordones de sus zapatos, un perro joven durmiendo apretado contra su pecho después del funeral de Sara, la noche en que lo perdió todo, incluido Max. Efrén se arrodilló, ignorando el escozor del agua fría empapando sus vaqueros. Abrió los brazos de par en par e hizo lo único que pudo, susurró en la tormenta, su voz ronca y temblorosa: Max. Vuelve a casa, amigo. Inicialmente, Max no se movió. Sus patas se sentían como si estuvieran encadenadas al asfalto agrietado. Años de dolor, hambre y traición del mundo le gritaban que no creyera. Pero entonces, un paso, una pata temblorosa levantada, luego otro. Su nariz volvió a captar ese olor, y todo lo demás se desvaneció. Un gemido entrecortado escapó de su garganta, más emoción que sonido. Y antes de que nadie pudiera parpadear, Max se lanzó al otro lado de la calle. No corrió, voló. La lluvia salpicaba a su alrededor, las patas bombeando a través de los charcos, los ojos fijos en lo único que alguna vez había importado. Efrén se preparó justo a tiempo cuando un misil empapado, medio muerto de hambre, de pelo y amor chocó con él, derribándolo hacia atrás en el barro. Max gimió, ladró, lloró, presionando su cuerpo contra el pecho de Efrén, pateando desesperadamente, lamiéndole la cara, las orejas, cualquier cosa que pudiera alcanzar. Efrén se aferró a Max como un hombre que se ahoga, los sollozos sacudiendo su cuerpo mientras años de culpa, dolor y una soledad insoportable se derramaban en la tormenta. La gente se detuvo bajo los toldos y detrás de las ventanas, atraída por la escena que se desarrollaba ante ellos como una pintura viviente. Algunos buscaron sus teléfonos, incapaces de resistir la captura de un momento que se sentía más grande que el propio pueblo. Pero la mayoría simplemente observó, en silencio, presenciando una reunión cosida con hilos más fuertes que el acero. Y a pesar de todo, Max nunca dejó de tocar a Efrén, una pata en su corazón, una nariz contra su mejilla, una cola golpeando débilmente contra el suelo. Necesitaba que Efrén supiera: estoy aquí. Nunca me rendí. Ni una sola vez. La lluvia siguió cayendo, empapándolos a ambos, pero ninguno se movió para marcharse. El tiempo mismo pareció detenerse, honrando la reunión de dos mitades rotas que de alguna manera, contra todo pronóstico, se habían encontrado de nuevo. Y en ese momento perfecto e imperfecto, Efrén supo que no solo había regresado a un pueblo. Había regresado a la vida. A la mañana siguiente, la lluvia había cedido a un cielo persistente y nublado que se sentía lo suficientemente sustancial como para aplastar el pueblo. Efrén estaba sentado en el suelo de una pequeña clínica veterinaria, con los vaqueros manchados de barro, las manos temblándole ligeramente mientras las mantenía sobre el cuerpo maltratado de Max. Max se apoyaba en él, con la respiración lenta pero superficial, los ojos entrecerrados por el agotamiento. La doctora Emilia Huerta, la única veterinaria del pueblo, se arrodilló a su lado, con las manos suaves pero firmes mientras examinaba a Max. No hizo preguntas, todavía no. Algunas narrativas no requerían articulación inmediata, necesitaban paciencia. El cuerpo de Max era una crónica de supervivencia inscrita en contusiones, cicatrices y huesos que sobresalían demasiado, una vieja fractura de costilla, dientes desgastados por roer metal, una fea cicatriz que recorría su pata trasera.
Efrén apretó los puños cuando los vio, la rabia y la culpa compitiendo por espacio dentro de su pecho. Max había soportado batallas que él ni siquiera podía empezar a concebir, todo mientras Efrén se hundía en su propio tormento privado. Diferentes conflictos, misma desolación. La doctora Huerta trabajó en silencio, moviéndose con la tranquila pericia de alguien que había presenciado demasiado y aprendido a no retroceder. Finalmente, habló, su voz baja pero amable. Es un milagro que siga vivo, y uno mayor que siga luchando por quedarse. Max abrió un ojo al oír su voz, dio un pequeño golpe de cola contra el suelo y lo volvió a cerrar. El mensaje era lo suficientemente claro, no se iría a ninguna parte ahora que tenía a Efrén de vuelta. Los recuerdos retrospectivos se arremolinaban como humo en la mente de Efrén. Recordaba a Max de cachorro, aterrorizado por las tormentas eléctricas, acurrucándose bajo el brazo de Efrén hasta que los temblores cesaban. Recordaba la forma en que Max solía perseguir la bicicleta de Sara, con la cola meneándose como un metrónomo, cuando la vida todavía tenía sentido. Recordaba la aguda culpa de ver a Max desaparecer en el bosque aquel terrible día, y la lección más aguda de abandonar el pueblo sin él. La doctora Huerta, intuyendo el colapso silencioso que ocurría dentro de Efrén, le colocó una mano suave en el hombro. Algunos lazos, dijo, sobreviven incluso cuando todo lo demás se desmorona. Algunos lazos son irrompibles, creamos o no que los merecemos. Efrén asintió, pero sintió como si algo dentro de él se rompiera de todos modos. Max necesitaba cuidados, semanas de descanso, comida adecuada, un trato suave para deshacer los años de miedo grabados en sus huesos. Pero más que puntos o vendas, necesitaba que se reconstruyera la confianza, ladrillo a ladrillo con cuidado. Y Efrén sabía que no comenzaría con palabras, sino con presencia, con estar allí, con aparecer, sin importar cuán roto se sintiera todavía. Mientras la doctora Huerta exponía un plan de recuperación lleno de visitas al veterinario, medicamentos y un optimismo cauteloso, Efrén apenas la oía. Solo tenía ojos para el perro acurrucado a su lado, el mismo perro que había sobrevivido a tormentas, hambre, soledad y lo peor que la humanidad podía arrojarle, y que aún así había regresado corriendo a la primera oportunidad que tuvo. Y en ese momento, Efrén hizo un voto que una vez había roto, sin importar lo que viniera después, Max nunca más tendría que enfrentarlo solo. La vida no volvió a su estado anterior de la noche a la mañana, la curación rara vez ocurre con la facilidad de pulsar un interruptor. Se asemeja más a ensamblar una colcha con manos temblorosas, hilo a hilo con esfuerzo. Efrén consiguió una modesta habitación en un motel destartalado en la periferia del pueblo, un lugar donde las luces parpadeaban con más frecuencia de la que permanecían encendidas de forma constante, y el olor a alfombra vieja se adhería a las paredes como un recuerdo desagradable. No era un hogar, pero era un santuario, un lugar donde Max finalmente podía dormir sin temblar de frío o miedo, un lugar donde Efrén podía intentar desesperadamente reconstruir alguna apariencia de vida. Durante el día, Efrén emprendió un empleo a tiempo parcial en un garaje polvoriento situado al otro lado del pueblo, del tipo de establecimiento donde predominaba el óxido y cada cliente pagaba en efectivo o con deferencia a regañadientes. Max, todavía frágil pero recuperando gradualmente la fuerza, se convirtió en una presencia familiar. Dormitaba detrás del mostrador, con un ojo parcialmente abierto, las orejas temblando ante cada sonido desconocido. Los clientes habituales comenzaron a reconocer al pastor maltratado con los ojos atormentados. Algunos incluso dejaban golosinas cerca de la caja registradora sin pronunciar palabra, como si reconocieran algo sagrado que no comprendían del todo. Sin embargo, el trauma tiene una forma de dejar sus huellas en el alma. Max se encogía ante movimientos bruscos, ladraba bajo y guturalmente cuando botas pesadas se acercaban demasiado, y se negaba a comer si su cuenco raspaba demasiado fuerte contra el azulejo. Las pesadillas eran frecuentes. Efrén se despertaba con Max gimiendo en la oscuridad, sus patas temblando,
atrapado en batallas que solo él podía percibir. Y cada vez, Efrén se deslizaba de la cama, se acomodaba en el frío suelo a su lado y esperaba hasta que Max encontrara el camino de regreso al presente. Una tarde, mientras compraba una hamburguesa en un mugriento restaurante de carretera, Efrén sintió que unos ojos lo observaban, no la curiosidad inocua de los extraños, sino algo más oscuro, más opresivo. 3 hombres merodeaban junto a una vieja furgoneta con la pintura desconchada, sus risas agudas y crueles. Uno de ellos, un individuo enjuto con una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja, cruzó la mirada con Max y se mofó. Efrén apretó instintivamente la correa. No le gustó la expresión de sus rostros, no curiosidad, sino reconocimiento. Más tarde, de vuelta en el motel, un trozo de papel metido en el marco de su puerta revoloteó hasta el suelo. Sin firma, solo 5 feas palabras garabateadas con letra desordenada: devuélvelo o paga. La sangre de Efrén se heló. Esto no era solo paranoia. Max había sobrevivido a monstruos en las calles, monstruos que claramente no estaban listos para dejarlo ir sin luchar. Efrén arrugó el papel en su puño y se volvió hacia Max, que lo observaba en silencio desde la cama, con la cabeza ladeada como si leyera la tormenta detrás de sus ojos. No había vuelta atrás, ni espera segura para esto. Max era más que un perro ahora, era la última pieza de un mundo destrozado que Efrén se negaba a perder de nuevo. Las paredes de la habitación del motel de Efrén parecían más delgadas que el papel esa noche. Cada ráfaga de viento que sacudía la ventana, cada portazo de coche afuera, le enviaba sacudidas de adrenalina. Permaneció despierto en el borde de la cama, observando a Max dormir inquieto en el suelo, con las patas temblando por sueños que no podía eludir. La nota de amenaza arrugada seguía sobre la mesilla de noche como una bomba a punto de estallar. Efrén no necesitó una segunda advertencia para saber que quienquiera que la hubiera dejado no estaba bromeando. El pueblo no era grande, y el tipo de gente que garabateaba amenazas en trozos de papel no solía molestarse con segundas oportunidades. Aquí no había jugadas fáciles. Efrén pensó en ir a la policía por medio segundo, luego recordó lo escasos que eran los recursos en un pueblo como este, lo difícil que era probar una amenaza sin un rostro o un nombre. Pensó en huir, empacar a Max y desaparecer en la noche como sombras huyendo de un amanecer. Pero ni siquiera eso era simple. Max todavía se estaba curando, los viajes largos significaban estrés, el estrés significaba contratiempos. Y en el fondo, Efrén sabía que huir solo retrasaría lo inevitable. El miedo no te deja esconderte por mucho tiempo. La verdad era brutal: si querían a Max de vuelta, vendrían por él. Y esta vez, Efrén no estaba dispuesto a perderlo. Viejos recuerdos se deslizaron en su mente, no invitados pero implacables: el accidente de Sara, la impotencia de quedarse al margen, incapaz de cambiar el resultado, la culpa de haber dejado atrás a Max una vez. Una voz profunda y fea en su interior susurró que quizás no era lo suficientemente fuerte para proteger a los que amaba, que quizás siempre fallaría cuando más importara. Max se removió ante la tensión en la habitación, levantando la cabeza con un suave gemido, sus ojos clavándose en los de Efrén. En esa mirada estaba todo: confianza, lealtad, un amor feroz forjado en fuego y escarcha. A Max no le importaban las cicatrices de Efrén, visibles o invisibles. No veía fracaso, veía familia. Efrén exhaló temblorosamente y se pasó una mano por el pelo. No más huidas. No más ser el hombre que dejaba que el miedo tomara sus decisiones. Si la pelea se avecinaba, esta vez estaría preparado. Mientras el reloj del motel avanzaba hacia la medianoche, Efrén metió una mochila con lo esencial: unas cuantas latas de comida para perros, botellas de agua, un botiquín de primeros auxilios, en la parte trasera de su destartalada camioneta. Revisó el motor 2 veces, luego 3. Max observaba en silencio, percibiendo el cambio de energía,
su cola golpeando una vez en silenciosa aprobación. Se marcharían antes del amanecer, decidió Efrén, se adelantarían a cualquier problema que estuviera acechando. Quizás dirigirse hacia el viejo parque estatal a unos cuantos pueblos de distancia, pasar desapercibidos hasta que pudieran idear algo mejor. Ningún gran plan. Solo supervivencia por ahora. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Efrén cargaba la última bolsa en la plataforma de la camioneta, unos faros destellaron en la oscuridad detrás de él, una furgoneta negra, acercándose sigilosamente como un tiburón en aguas poco profundas, la misma pintura desconchada, el mismo motor gruñendo del aparcamiento del puesto de hamburguesas. A Efrén se le encogió el estómago, el hielo inundando sus venas. Esto ya no era una advertencia. Esto era el comienzo. Cogió a Max en brazos y lo metió en el asiento del copiloto con una disculpa susurrada por el brusco manejo, cerró la puerta de golpe y giró la llave de contacto. La camioneta tosió, tartamudeó y luego rugió a la vida justo cuando la furgoneta aceleraba hacia ellos. La noche se abrió en un caos. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. La adrenalina convirtió los segundos en horas. Efrén apretó los dientes, agarrando el volante con los nudillos blancos mientras desviaba la camioneta hacia la autopista. Max se apoyó contra el asiento, con las orejas pegadas hacia atrás. Ya no solo huían de una amenaza, corrían hacia una promesa, un voto que Efrén no iba a romper de nuevo. La autopista se convirtió en una mancha borrosa bajo los neumáticos de Efrén, dos cintas gemelas de asfalto mojado que se extendían interminablemente hacia adelante. La lluvia había comenzado a caer de nuevo, no en un diluvio esta vez, sino en una fina y helada niebla que volvía todo resbaladizo y espectral. Detrás de él, la furgoneta negra mantenía su distancia, sus faros cortando la oscuridad como dos ojos ardientes. Efrén sabía que esto ya no se trataba simplemente de un perro, se trataba de supervivencia, de no permitir que el miedo dictara el final de su historia. Max estaba sentado rígidamente en el asiento del copiloto, presionado contra la puerta, alerta a pesar del agotamiento que lo agobiaba. Cada nervio de su cuerpo estaba sintonizado con la tensión de Efrén. Incluso tan quebrado como estaba, Max comprendía, esta noche importaba. Efrén pensó rápidamente. La siguiente salida se cernía, conduciendo a una carretera secundaria que recordaba de su adolescencia, una pista sinuosa y llena de baches a través de una densa sección de bosque. No era un gran plan, pero era preferible a ser forzado a salir de una vía principal donde nadie oiría sus gritos. Tiró del volante, los neumáticos chirriando mientras la camioneta se desviaba de la autopista, el viejo motor gimiendo en protesta. La furgoneta lo siguió. Por supuesto que sí. La carretera se estrechó hasta convertirse en un áspero camino de tierra, engulléndolos en árboles tan densos que parecían entrelazados en sus copas. Las manos de Efrén se aferraron con más fuerza al volante. Los faros de la camioneta rebotaban erráticamente sobre el terreno irregular, iluminando vallas rotas, maquinaria agrícola abandonada, los restos esqueléticos de un mundo olvidado. Vio un granero en ruinas más adelante y tomó una decisión en una fracción de segundo. Apagó los faros, se deslizó hacia él y maniobró la camioneta detrás de la cubierta de un viejo tractor. La furgoneta pasó a toda velocidad, sus luces traseras desapareciendo entre los árboles como dos estrellas rojo sangre. Efrén contuvo la respiración. Max permaneció inmóvil. Esperaron, con los corazones palpitando en el silencio, hasta que el mundo se asentó a su alrededor una vez más. Dentro del granero, encontraron refugio, si es que se le podía llamar así. El techo se hundía precariamente, las vigas colgaban como miembros fracturados, y el suelo no era más que barro y paja. Pero estaba seco y, lo que es más importante, estaba oculto. Efrén guió a Max a un rincón y se sentó a su lado, con la espalda apoyada contra la madera húmeda.
Por primera vez en lo que parecieron horas, Efrén permitió que todo el peso de la noche se derrumbara sobre él. Su pecho se apretó dolorosamente, el miedo arañando los bordes de su mente. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Podría realmente mantener a Max a salvo esta vez? ¿O la historia simplemente esperaba para repetirse? Max, intuyendo la espiral, hizo lo que Max siempre hacía. Se acercó más, presionando su cuerpo lleno de cicatrices contra el costado de Efrén. Su cabeza cayendo pesadamente sobre el regazo de Efrén, un acto simple, pero rompió algo dentro de Efrén de la mejor manera posible. Max no tenía miedo. No dudaba. Confiaba, completa, temeraria, hermosamente. Los recuerdos retrospectivos volvieron a destellar, no solo de dolor y pérdida, sino de amor, de Sara riendo mientras Max perseguía mariposas en el patio trasero, de Efrén enseñando a Max a atrapar una pelota, los dos desplomándose en la hierba entre carcajadas. No todos los recuerdos eran una herida, algunos eran recordatorios de por qué luchabas con uñas y dientes para aferrarte a lo bueno. Afuera, en algún lugar del bosque, el motor de la furgoneta volvió a rugir. Los cazadores no se rendían. Pero Efrén tampoco. Miró a Max, le rascó detrás de la oreja como solía hacerlo, y susurró, «Ya no huimos más, amigo. A partir de ahora, luchamos. Juntos». Y a veces, eso es todo lo que se necesita, un hombre roto, un perro maltratado y una promesa hecha en la oscuridad para convertir la supervivencia en algo más feroz. Esperanza. Semanas después, el mundo presentaba un aspecto diferente. No era impecable, la vida rara vez otorga conclusiones pulcramente empaquetadas, pero era innegablemente mejor. Efrén y Max habían dejado atrás los espectros de su antiguo pueblo, intercambiando noches lluviosas y huidas peligrosas por una existencia más tranquila enclavada en el amplio abrazo de una pequeña comunidad rural a 2 pueblos de distancia, un lugar donde el aire llevaba la fragancia de hierba fresca en lugar de gases de escape, donde los extraños saludaban sin sospecha y donde las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino esperadas. Efrén encontró empleo una vez más, estableciendo un modesto pero robusto garaje con la ayuda de unos pocos individuos benévolos a quienes no les importaba su pasado. La noticia se difundió rápidamente, el nuevo propietario podría parecer tosco, pero podía reconstruir un motor como si compusiera una sinfonía. Y siempre estaba Max, el guardián silencioso y devoto que se reclinaba junto a la entrada de la oficina, saludando a los clientes con un cauteloso movimiento de cola y esos ojos sagaces y hastiados del mundo que parecían percibir la esencia misma de una persona. Max ya no simplemente sobrevivía, estaba viviendo. Su cojera disminuyó a una irregularidad apenas perceptible, y las cicatrices que una vez proclamaron tragedia ahora murmuraban resiliencia. Deambulaba por los campos cercados detrás del garaje con una libertad que no había experimentado en años, con la nariz enterrada en la tierra, la cola atrapando cada céfiro pasajero. Los niños del vecindario se colaban ocasionalmente, ofreciéndole golosinas y riendo cuando él les empujaba suavemente los bolsillos en busca de más. Max se mostraba receloso al principio, las viejas heridas no sanan de la noche a la mañana, pero con cada meneo, cada cauteloso hocicazo, cosía un poco más de esperanza en sí mismo. Efrén también lo sintió. Por la noche, ya no yacía despierto, enumerando sus errores. Se sentaba en el porche con Max a sus pies, observando los atardeceres sangrar sobre el cielo, sintiendo, por primera vez en un periodo considerable, que quizás ya no simplemente existía. Estaba en casa. Y entonces llegó el día que Efrén no se había dado cuenta de que estaba esperando. Visitó la tumba de Sara. No fue solo. Con Max trotando a su lado, con la cabeza alta, hicieron el tranquilo viaje hasta la colina que dominaba el pueblo. Efrén se arrodilló junto a la sencilla lápida, sus dedos trazando el nombre de ella. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Las palabras le habían fallado cuando ella murió, le fallaban ahora.
Pero a su lado, Max se apoyó suavemente contra su costado, anclándolo, conectándolo al aquí y ahora. Finalmente, Efrén sonrió, una sonrisa real, no la cosa agrietada y frágil que había llevado como armadura durante años, y susurró: «Estamos bien ahora». Él me mantuvo con vida cuando olvidé cómo. No era un cierre, porque algunas pérdidas nunca se cierran. Era algo mejor, paz, un saber que el amor deja huellas que aún puedes seguir, incluso cuando la persona se ha ido. En los meses que siguieron, Efrén adoptó un segundo perro rescatado, una cosita desaliñada con una oreja que se negaba a mantenerse erguida. Max, el guerrero experimentado, tomó al recién llegado bajo su ala con una paciencia que derritió incluso a los mecánicos más rudos del pueblo. Los tres construyeron una vida a partir de los escombros, una huella de pata embarrada y un apretón de manos manchado de aceite a la vez. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y los campos se volvían dorados, Efrén observó a Max corriendo por el prado, el nuevo perro siguiéndolo torpemente detrás. Max era un torbellino de fuerza y alegría, cada músculo vivo con propósito. Efrén se apoyó contra la valla, con los brazos cruzados sobre el pecho, una risa silenciosa retumbando en él. No necesitaba una casa grande ni una cuenta bancaria abultada, tenía todo lo que importaba. Había sobrevivido. Habían sobrevivido. Juntos. Y mientras Max se detenía en la cima de la colina, recortado contra la luz moribunda, Efrén ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó al viento: «Encontraste el camino de regreso a mí, Max. Y me salvaste más de lo que yo te salvé a ti». Porque a veces los mayores rescates no son los que planeamos, son aquellos en los que los corazones rotos encuentran el camino a casa contra todo pronóstico y nos recuerdan que no importa cuánto dure la tormenta, el amor siempre está ahí afuera, esperando.